El referente del justicialismo local, a Máximo Guzmán. Le damos los buenos días. Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, Fabián, y buenos días a tu audiencia y a los compañeros, las compañeras y los ciudadanos de Vitorica. Máximo, contanos, hay elecciones internas, un poquito la historia, el contexto general, así para alguien que no está dentro del justicialismo, bueno, ¿cómo viene esta historia de esta interna próxima aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, en un contexto de un llamado a elecciones que produce el Partido Justicialista de La Pampa para renovar autoridades partidarias en las unidades básicas locales, los congresales de cada localidad y delegados departamentales más el Consejo Provincial Partidario. Se produce la elaboración de un cronograma electoral, precisamente llamando a elecciones para dar cumplimiento a disposiciones legales que la Junta Electoral, digamos, provincial y nacional le exigen a los partidos políticos para estar legalmente constituidas, ¿no? Entonces, en función de eso, el Partido Justicialista de La Pampa hace un llamado a elecciones, teniendo en cuenta su carta orgánica partidaria por la cual se rige, y establece plazos para la presentación de nóminas de autoridades locales, como decía, congresales, delegado departamental y consejo provincial partidario. La fecha para esa elección es el 6 de junio y la presentación de las listas vencía el viernes 7 de mayo pasado. Así que en ese contexto, por ejemplo, en el Consejo Provincial Partidario habremos leído por los diarios virtuales y escritos y los medios de comunicación que en el Consejo Provincial Partidario quedó constituida en las nuevas autoridades provinciales en función, como dijo Benzúzan, el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, quien preside el Consejo Provincial Partidario. Se logró en virtud de un llamado al diálogo a todos los sectores internos que componen el justicialismo, a la búsqueda del consenso, a la idea de lograr acuerdos, como es la directiva que se tiene del orden nacional, para lograr la lista de unidad en el caso de la provincia de La Pampa. En el caso de las autoridades provinciales eso se logró y bueno, se proclamaron el mismo día viernes, porque era una sola lista, las autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Sergio Silioto, porque bueno, ya todos conocemos que hasta ese momento el doctor Rubén Hugo Marín era el presidente del Partido Justicialista de La Pampa y él ya había dicho que no iba a seguir participando, que ya era el tiempo en que él iba a dejar paso para que se renovaran las autoridades. Entonces, eso fue un gran logro, porque dentro de esa conformación de listas, ya le digo, están todas las corrientes internas del Partido Justicialista. La gobernante, que es la plural, donde también está Berna, encabezando la lista de congresales, en Pico, y la cámpora, la línea de Convergencia, que es la de Marín, la de Compromiso Peronista, que es la donde estaba el ex gobernador Jorge, el Frente Peronista Barrial, Identidad Peronista donde está el Lescano, en fin, un sinnúmero de agrupaciones que conforman el justicialismo. Ahí están representadas, también la línea donde está Robledo, que ahora no recuerdo bien el nombre, que es el dirigente de la GOCRA y diputado provincial. Entonces estaban todos los matices, digamos así, internos del justicialismo en una sola lista, para empezar a trabajar en forma legal como corresponde, y evitando por la situación de pandemia, bueno, un trabajo que por ahí hubiese sido complicado, porque para presentar una lista provincial usted necesita el aval del 5% de al menos 7 departamentos
para presentar una lista, y usted no puede esto lograrlo si no recorre los pueblos, los departamentos, y logra los avales de las personas en reuniones que hoy por hoy, como todos sabemos, no se pueden realizar porque puede significar la muerte y el contagio de muchas personas, ¿no? Entonces fue algo sensato, la verdad. Bueno, lamentablemente esto no ocurrió en la localidad de Vitorica. Y nosotros... ¿Por qué? Bueno, el por qué, yo creo que hay una metodología que nosotros no la aceptamos, y que se llevó a cabo aquí. Estuvimos esperando hasta último momento, casi 48 horas antes o 3 días antes del cierre de la presentación de las listas, que quienes hoy de alguna manera están en espacios de poder nos llamaron al diálogo a ver si lográbamos un entendimiento, porque como en el orden provincial existen matices internos, líneas internas, con pensamientos diferentes sobre una misma ideología, aquí eso no sucedió. Sucedió lo que todos observamos, que personas que hemos sido referentes del justicialismo en otros tiempos, yo fui 10 años presidente de la Unidad Básica, el grupo nuestro fue quien construyó ese edificio. Entonces, de esa manera nosotros logramos la participación de la gente, porque hasta ese momento las reuniones se hacían en las casas de las personas que tenían un comedor grande, y no todos tenemos un comedor grande en la casa. Entonces ya era un condicionamiento para poder juntarnos y dar una idea y plantear el que quería estar participando como referente en una lista lo pudiera hacer con total libertad. Entonces nosotros permitimos con ese espacio físico esa idea, ¿no?, de trabajo. Y entonces no se nos llamó al diálogo, no se nos convocó para nada, y cuando quisimos ver, vimos publicada una lista que nosotros creemos hecha a dedo, porque no hubo ningún tipo de reunión, ni en la Unidad Básica ni en ningún otro lado. En la Unidad Básica no nos sorprende, porque hace ya mucho tiempo que nuestra sede partidaria está cerrada. Una compañera un día me dijo, bueno, si tenemos que hacer una propuesta, la primera propuesta es abrir la Unidad Básica, ventilar bien, porque eso hace ya tanto tiempo que está cerrado que debe ser un criadero de COVID. Veo que las autoridades dicen que recomiendan ventilar los ambientes como primer medida, entre otras cosas, ¿no? Aparte de distanciamiento social, etcétera. Entonces, primer propuesta, ventilar, desinfectar, porque si desde antes de la pandemia prácticamente está cerrado, no quiero ni pensar lo que puede pasar ahí si entramos sin las precauciones debidas, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos fuimos juntando distintos compañeros, las corrientes así, que algunos representan a otros sectores. Por ejemplo, Claudia Álvarez del Frente Peronista Barrial, con Marcelo Mendiara de la Plural, que fue también en algún momento candidato a intendente por el justicialismo en una interna. Bueno, Convergencia, es decir, compañeros que nunca habían participado, también que querían tener la oportunidad de participar porque nunca lo habían hecho, siempre habían acompañado y tenían aspiraciones de participar. Entonces, bueno, teníamos algo en común. No hubo un lugar donde juntarnos, nadie nos llamó, nos sentíamos discriminados, ninguneados, no tenidos en cuenta, y eso es muy grave porque acá en esta localidad nos conocemos todos, y que me disculpen que yo voy a personalizar, pero nadie puede desconocer, más allá de las figuras del momento, que uno ha sido 10 años presidente de la Unidad Básica, congresal provincial, nacional, en algún momento fui hasta secretario general de la JP La Pampa por elección, diputado provincial, intendente. No se podían, a mi criterio, dar el lujo
no tenernos en cuenta. ¿Quién era el que detrás de las cortinas o no sé de dónde se daba ese lujo de no tenernos en cuenta? Bueno, ese fue el principal motivo, la discriminación, el querer, como dice el país, que lo velen en vida, ¿no? Bueno, entonces, si ese es el criterio, entonces no estamos haciendo caso a las directivas que nos habían dado los dirigentes. Nos juntamos sin querer varios que teníamos esta situación en común y creamos la agrupación Bases Peronistas para participar de las internas para la elección de cargos partidarios en la localidad. Fue así que, bueno, la primera propuesta era reabrir la unidad básica, permitir la participación del afiliado y hacer lo que la Carta Orgánica Partidaria pide, que es, por ejemplo, hacer una reunión mensual. En esa reunión mensual, mediante actas con los consejeros de unidad básica, establecer un orden del día previamente para la citación y si la Carta Orgánica dice, como en el Consejo Provincial, usted en el término de 6 meses no participa como mínimo del 50% de las reuniones, esa parte o ese sector, ya sea local o provincial, queda las autoridades acéfalas. Es la condición en la que estamos nosotros ahora. Si bien es cierto, todos tenemos un poco de culpa de permitir que esto pase por mucho tiempo y de pronto cuando viene una elección dejamos que quienes hoy tienen los mandatos prorrogados pero ya también están vencidos hagan las veces de producir el llamado, tal vez un poco por comodidad, puede ser. Es un mea culpa, ¿no? Nosotros solamente cuando hay una elección están llamando a una reunión y bueno, y participamos de la misma, pero eso hace mucho que no sucede, ¿no? Entonces ahora justamente estamos en la etapa previa de una situación electoral nacional, las elecciones de medio término, que se eligen diputados y senadores nacionales en todas las provincias, que están pensando en suspender por lo menos temporariamente por el problema del COVID-19, por la pandemia. En fin, nosotros en función de todo esto conformamos la lista, una lista variopinta, pluralista, donde la gente quiso participar. Nosotros no la pusimos a dedo. Quisieron participar, quisieron estar presentes, pero tuvimos también otra situación. Cuando fuimos a levantar los avales, porque teníamos como requisito llevar una serie de avales para presentar nuestra lista, y debido al escaso tiempo empezamos primero con los avales y preguntándole a la gente si estaba de acuerdo con la metodología de hacer una lista a dedo sin que nadie supiera, y la mayoría estaba desconforme y deseosa de apoyar a una alternativa política, ¿no? Entonces nosotros juntamos los avales, pero muchas personas que nos firmaron ese aval nos pedían que, bueno, por favor, pero no quiero integrar la lista porque tengo miedo, porque yo no tengo necesidades. Unos no, yo tengo un compromiso de que me den una beca o que me den una ayuda social o una bolsa de alimentos, o yo conseguí un trabajo y tengo miedo de perderlo. Entonces les pido por favor, yo firmo, pero no quiero integrar la lista. Entonces, bueno, eso nos condicionó en el armado de la lista, y cuando vimos que lo que estaba sucediendo, resolvimos armar una lista, repitiendo en lo posible de los más nombres que podíamos para ocupar los espacios y no comprometer demasiado a las personas que tenían este tipo de problemas, que nadie quita que lo tengamos nosotros, porque si eso piensa la gente, uno porque tiene vocación política, vocación de servicio, asume por ahí los riesgos, ¿no? Pero algo muy triste,
algo muy triste que nosotros creíamos que estaba en el pasado, en la época del conservadurismo político y del caudillismo político, algo muy triste. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínense, acá estamos eligiendo, como le decía, autoridades partidarias del justicialismo de Vitorica. Todos tenemos derecho a participar. De hecho, nosotros, en el caso mío, yo fui la quinta opción en las reuniones que hicimos de encabezar la lista del Consejo de Unidad Básica, la quinta opción, porque había otras 4 personas antes que yo que fueron propuestas y que por distintas razones no quisieron asumir la presidencia del partido. Entonces, en el caso mío, yo les dije, si ustedes, por las razones que tengan, no pueden estar al frente del Partido Justicialista o no quieren ir y quieren participar pero no quieren ir, bueno, yo me ofrezco. Ya tengo el lomo duro, a mí me han pasado muchas cosas. Lamentablemente, bueno, por ahí mi hija no estaba muy de acuerdo, dice, porque ella por ahí ha sufrido las consecuencias de mi familia, de esta forma de trabajar, de esta vocación que uno se entrega a todo sin medir por ahí las consecuencias. Y yo digo, ¿qué necesidad tenían algunas personas de, si están al frente de las instituciones más importantes o importantes de Vitorica para la atención social o para el trabajo solidario, de ponerse al frente de la lista? Y no me importa decirlo porque aunque no quieran, es un condicionamiento tener al director del hospital, al que está al frente del PAMI, del ANSE, de la cooperativa en una lista, obviamente que produce a los demás compañeros y compañeras, aunque no quieran, una suerte de amedrentamiento. Es decir, eso es algo que el sentido común, con el sentido común uno lo analiza. Acá no estamos eligiendo los espacios de ninguna de esas instituciones. Estamos tratando de conformar las autoridades partidarias del justicialismo solamente. Entonces, yo creo que quienes están al frente de esas instituciones está en su responsabilidad después actuar desde esas instituciones con ecuanimidad y no condicionar a nadie que le estén dando algo, porque me hacen acordar lo que decía Evita, ¿no? Evita, que fue la abanderada de los humildes, hace poco cumplió años, decía que a ella quería que la siguieran por amor, no por miedo, ni por odio, por amor. Qué lejos estamos, ¿no?, de esto que nos ocurrió, porque sentirse condicionado por esta razón, eso es feo, eso a nadie le gusta. Y bueno, los que tuvimos un poco de coraje, resolvimos presentar esta lista de la agrupación Bases Peronistas. Y en cuanto a la vicepresidenta, que bueno, a la candidatura de vicepresidente de la Unidad Básica, porque vos vas como presidente de la Unidad Básica en esta interna, ¿qué nos podés decir? Bueno, esa es una compañera que justamente que no había participado en cargos partidarios hasta este momento, fue una de las personas que nos pidió participar activamente en la lista, además de avalarnos, porque ella interpretaba que siempre había acompañado y a veces por su búsqueda de superación y de trabajo, que hoy estaba en un trabajo a nivel docencia, hoy por hoy creía que podía hacer su aporte al trabajo político, ¿no?, que sería algo para ella nuevo y algo que serviría también para una experiencia distinta. Entonces, en este caso, ella quiso, porque nunca había sido autoridad partidaria, y en ese sentido, entonces pidió estar dentro de la lista. Bueno, y en las reuniones que nosotros fuimos haciendo, llegó a ser la candidata, es hoy la candidata a vicepresidenta del justicialismo, del que nosotros llevamos el justicialismo local, se llama Laura Pacheco.
bueno, y bueno, así y otras personas. También, ya le digo, Claudia Álvarez, por ejemplo, viene de... En esta oportunidad les voy a dejar un audio vía WhatsApp, ya que mis actividades laborales no me permiten estar presente en el estudio. Comentarles que me llamo Claudia Álvarez, soy docente y peronista desde que tengo uso de razón. Me afilié a los 18 años, hoy tengo 51. Siempre estuve en la misma línea política partidaria y hoy me propongo en una lista interna como primer vocal para ayudar a gestionar los recursos humanos y políticos de nuestra casa, la Unidad Básica. El propósito de nuestro grupo Bases Peronista es tener la Unidad Básica abierta en sus diferentes modalidades, ya sea puertas abiertas, ventanas abiertas. También podemos abrirla desde la virtualidad. Solamente se necesita compromiso, empatía hacia el otro y se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos proyectada una infinidad de acciones para que nuestros afiliados y nuestros compañeros se sientan contenidos, se sientan interpelados también, ¿por qué no? Pero que en esa interpelación, en esa contención, nos podamos juntar, charlar, reír, disentir, ¿por qué no? Y llegar a acuerdos o no, pero estar activos. Necesitamos estar activos, necesitamos abrir nuestra unidad básica. Por eso le pido a todos los afiliados que cuando termine este receso por el que estamos atravesando en este contexto de pandemia, se tomen un tiempo para pensar, para preguntar y para decidir quiénes quieren que estén al frente de la unidad básica de nuestro Partido Justicialista en Victorica. Les agradezco muchísimo la atención y que todos tengan una hermosísima jornada. Buenos días. Hola, buenos días a la audiencia de FM City. Envío este audio para comentar un poquito por qué estoy participando de esta lista, por qué estoy integrando la agrupación de bases peronistas. Primero porque pienso que puedo aportar tiempo y que puedo aportar trabajo a lo que se pueda ir realizando en el partido. Principalmente creemos que es primordial tener la unidad básica abierta para dar participación a la comunidad, para escuchar las inquietudes, las problemáticas y ver de qué manera se pueden ir canalizando estos temas y ayudando, ¿sí?, a la gente. Algunas de las propuestas que tenemos es hacer valer los derechos de la mujer a través del partido político, dar a conocer las leyes que amparan a esta cuestión de género, difundirlas. Teniendo en cuenta que esta fue una de las exigencias que tuvimos que cumplir para poder conformar la lista, ya que tenían que ser cierta cantidad de varones como cierta cantidad de mujeres las que integráramos esta lista. Hay otras propuestas más que sin duda los compañeros se la van a ir comentando.
Así estábamos escuchando entonces los candidatos, aparte de Máximo Guzmán, que están en esta lista, en la interna del justicialismo por estos días. Estamos precisamente en diálogo con este referente del justicialismo de aquí Victórica, Máximo Guzmán, hablando sobre esta interna dentro del justicialismo pampeano. Máximo, bueno, al final, ¿cómo quedamos en cuanto a cuándo realmente se hace esta elección, no? Sí, bueno, no hay una fecha cierta aún, porque justamente el lunes que pasó, en la Junta Electoral, que es la que recibió nuestra documentación, y la del otro sector, tuvo un problema de COVID positivo en sus integrantes y en parte de los empleados del Partido Justicialista. Entonces, preventivamente se cerró la sede central del Partido Justicialista para desinfección, y hasta como mínimo una semana o dos no se va a volver a abrir. Y entonces la etapa que seguía, que era la de la notificación de las listas, la evaluación de los avales y de sus integrantes, eso todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha. Ya nuestro apoderado legal, el doctor Pablo Pinto, dijo, bueno, nos van a avisar cuando abran nuevamente el partido. Y en el contexto de pandemia, entendemos de que, bueno, los pueblos, como ya sabemos, donde hay más de una lista, como en el caso de Victórica, nadie puede asumir como autoridad, como sucede en los partidos, en los pueblos donde hay una lista única, que se quedan ya constituidas las autoridades locales, como pasó en el orden provincial. En los pueblos donde hay más de una lista, quedan suspendidas las elecciones, entonces también la asunción de nuevas autoridades, hasta que el Consejo Provincial Partidario lo determine, entendiendo de que es cuando superemos la situación de pandemia que hoy vivimos. Así que tenemos un tiempo incierto. En esto vemos que día a día se está agravando la situación de pandemia. Entonces yo me animo a decir que ya en el transcurso de este año esta elección no se va a llevar a cabo. Creemos que para el año que viene, si Dios quiere, las cosas, las condiciones mejoran, porque obviamente en una tarea de campaña electoral, uno, aparte de la propuesta que tiene de abrir la sede partidaria, de que se produzca la vida interna del justicialismo como tiene que ser, donde hay una conexión con el bloque de concejales justicialistas, donde en esa reunión después a posteriori se reúne uno con los congresales que llevan las directivas a los congresos provinciales de lo que pasa en nuestro pueblo, las asambleas que permiten escuchar a la gente, sus necesidades, sus inquietudes, sus ideas sobre, no solo sobre el partido, sino sobre lo que le gustaría hacer para el pueblo. En fin, la cuestión es que todo esto va a quedar supeditado a lo que diga la Junta Electoral próximamente cuando vuelva a abrir, porque hoy está por el problema del COVID-19, con las puertas cerradas, las cortinas cerradas, etcétera, etcétera. Así que esto queda como un impas, pero nosotros nos veíamos en la obligación de dar a conocer que, bueno, que existen dos listas, que la nuestra le hicimos a las apuradas, como quien dice, para darle al afiliado una alternativa. Solamente vota el afiliado del justicialismo. Somos 1.740 aproximadamente afiliados, de 2.300 que habían en otros tiempos. En mi época, cuando yo fui presidente del partido, supimos tener 2.300 afiliados. Es decir, que hemos decrecido. Tendríamos que hacer una autocrítica, una mea culpa de por qué ha pasado eso, y que hace 25 años que el justicialismo no gana en Victórica. Entonces, en fin, la gente entiende que esto no puede seguir así, que hay que buscar la forma de congeniar, pero bueno, hay personas que creen que porque le ha tocado en suerte tener temporariamente una cuota de poder, pueden decidir sobre la vida del resto a través del dedo, que es lo que nosotros queríamos desterrar justamente desde el año 1985, después de perder el peronismo a nivel nacional con las elecciones de presidente que ganó Alfonsín, a Luder.
se crea la Renovación Peronista para crear justamente otra metodología, y se creó, que fue la de elecciones libres y secretas en todos los cargos partidarios. Entonces, desde ese momento para adelante, nosotros no deberíamos volver para atrás. Estamos como el cangrejo, y creo que lamentablemente es así. Entonces, bueno, hay un grupo, medios, a lo mejor, como pueden decir, que estemos medios loquitos, puede ser, que dice un dicho que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Bueno, nosotros creemos, tenemos esperanza, tenemos ilusiones de querer aportar algo, y no nos queríamos quedar cruzados de brazos en nuestra casa. Por eso estamos acá participando, y agradezco que esta oportunidad que nos dan de difundir nuestras ideas. Perfecto, Máximo, muchas gracias, y bueno, quedamos a la espera de, como decías al final, el año que viene, a ver cuándo realmente se dan estas participaciones dentro de esta unidad de la democracia que son los partidos políticos, en este caso el justicialismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así estábamos hablando entonces extensamente y detalladamente con Máximo Guzmán, referente local del justicialismo, acerca, bueno, de un pedido de participación interna dentro del justicialismo aquí para las elecciones de autoridades locales partidarias.